literatura negra, literatura afrocubana. Por ejemplo, en un libro que yo acabo de entregar a la editorial, el último capítulo es lo que nos dice Santa Camila de La Habana Vieja, 60 años después. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Santa Camila a partir de los hechos que refleja, de esa relación que no es tanto de negro y blanco, sino una relación religiosa de cubano, blanco, capirro? Pero bueno, Santa Camila no se caracteriza por ser una negra, ni el marido por ser un negro tampoco, ¿no? Pero sí hay algo muy presente, que es la religiosidad afro. Y entonces, cómo se adapta, tal vez desconociendo la misma actitud de Camila, de aparentemente no seguir creyendo, de retirarse de su mundo afro, pero que en el fondo ella lo sigue sintiendo. Eso pudiera ser, incluso el capítulo de este libro que se llama Las religiones de sustrato africano vigentes en Cuba. En el primer capítulo yo hablo de la yorubización, que es lo que está pasando en Cuba. Somos un producto, un resultado de una imposición cultural, ideológica, religiosa de las culturas occidentales blancas. Y que el negro, para adelantar dentro de estos estados coloniales, tenían que asimilarse. ¿Tú me entiendes? Pero aquí viene otro proceso muy interesante. ¿Cuáles son los negros que se asimilan y cuáles son los negros que se quedan? Que no es que se asimilen, porque todos estamos asimilados, pero hay negros que se asimilan en todos los sentidos de los valores eurocéntricos, pero hay otros que también todos somos asimilados, pero hay otros que a pesar que se asimilan, mantienen una conciencia de la ancestralidad, de su curiosidad y su respeto. Y en eso aparece este hombre que yo acabo yo tengo ya 2 tomos compilados con los textos de Gustavo Urrutia. Que son más en total son más de 300 artículos entre los 2 libros. Un hombre negro, descendiente de un príncipe africano, que colaboró. Y ahí tú tienes una cosa de los asimilados. Él está asimilado totalmente a la cultura. Él le debe, y lo dice públicamente, mucho a los blancos, que son los que lo apoyaron para que se desarrollara comercialmente. Es uno de los primeros arquitectos negros en Cuba y desarrolla un pensamiento antirracista sorprendente. El pensamiento negro cubano, y te digo, el pensamiento negro producido por negros cubanos, es muy interesante desde el punto de vista de Gustavo Urrutia. Gustavo Urrutia tiene un ensayo extraordinario que se llama Puntos de Vista del Nuevo Negro, que es un ensayo magistral. Es un ensayo magistral, Punto de Vista del Nuevo Negro. Háblame de punto de vista del Nuevo Negro. Bueno, el punto de vista del Nuevo Negro, él hace un gran desarrollo de lo que ha aportado el negro, no solamente a la historia, sino incluso subraya la participación de los africanos al sur del Sahara en la Primera Guerra Mundial, formando parte de las tropas francesas. Habla del descubrimiento del arte africano por los europeos, los aportes que eso significó, y habla de la prepotencia de ignorar la historia y los aportes del negro a la cultura occidental, y por eso habla del arte africano. Y en el caso concreto, él usa una categoría que a mí me han criticado mucho porque la defiendo, que es el concepto de afrocubano. Yo presenté en un evento en Nueva York una ponencia que era un evento sobre Fernando Ortiz, y yo señalaba una contribución olvidada de Fernando Ortiz, el concepto afrocubano. Pero Gustavo Urrutia este concepto lo desarrolla y plantea que afrocubano
es el negro que ya tiene conciencia de su pasado, de su historia, y que no necesita que le escriban su vida pasada, ni futura, ni presente, sino que ya están dotados de suficiente conocimiento para ellos mismos definirse como negro, como tal. Sin embargo, ahí hay un peligro que yo lo veo constantemente, y es cuando se hace el paralelismo entre el problema negro cubano y el problema negro norteamericano. Es decir, la cultura hispana en general, por su propia procedencia, que es heterogénea y marcada por el catolicismo, no por el protestantismo, que es mucho más rígido. En los Estados Unidos sí está muy marcado por el protestantismo. Ya. También por el catolicismo también, ¿no? Pero no, yo creo que el catolicismo hispano no, sí, es otra cosa. es otra cosa completamente. Entonces, ¿qué pasa? Eso permitió vías de integración siquiera subordinada, pero integración social, en definitiva, a los negros dentro de una estructura única de la sociedad, mientras que en Estados Unidos termina en la segregación radical. Es decir, en Estados Unidos una gota de negro te hace negro, en Cuba una gota de blanco te hace mulato. ¿No? Más allá de lo peyorativo que hay en esto, yo veo la importancia a nivel de cosmogonía, de capacidad reflexiva y de referencia ontológica. Sí, lo que yo te diría que el concepto de afrocubano, por ejemplo, el mismo Urrutia, que es uno de los que yo tomo como defensor del concepto afrocubano, aunque hay otros como Arredondo, que está en contra de ese concepto, el mismo Guillén estaba en contra de ese concepto, pero yo sí lo tomo porque me parece que es un adelanto, y no es el hecho, en Cuba se toma como un término político y que es peligroso porque divide la nación cubana. Yo digo, no es peligroso, es que hay negros, somos cubanos, todos somos cubanos, pero hay cubanos que históricamente no han tenido las mismas posibilidades de desarrollo. Pero entonces, y si existieran afrocubanos, yo no tengo problema con el concepto, pero voy a seguir el razonamiento lógico. Si existen afrocubanos, debe haber eurocubanos. Por supuesto, ¿quién niega? ¿Pero quién es eurocubano en Cuba? Pero bueno, todos somos eurocubanos porque hasta los negros también somos eurocubanos. Sí. Pero hay otro aspecto también que es muy importante. Históricamente, con el cuentecito de que todos somos cubanos, se ha negado la presencia del negro. Bueno, se ha negado... unos son más cubanos que otros, ¿qué quieres decir? Todos somos cubanos, pero unos son más cubanos que otros. No, yo no creo que hay unos más cubanos que otros. No, en el sentido de que sí, la integración ha sido subordinada. Yo no estoy diciendo que la integración haya sido en términos igualitarios. No lo es. Nada humano. Y no puede ser por eso mismo que tú señalas. Pero nada humano lo es. Ontológica. Pero nada humano lo es. Los negros han sido terriblemente machistas y homofóbicos más que los blancos. Totalmente, pero ese es otro pero aspecto. No, pero eso es parte de... otro aspecto que no se puede dejar fuera. Eso es otro aspecto que no se puede dejar fuera. Pero en la lucha práctica cotidiana, ya no de conceptual e intelectual, sino en la práctica, ahora en Cuba se dice como para mí, es una estrategia de poder, que todos somos mestizos porque a lo mejor tú negro tienes el 80% de ADN blanco. Ah, sí, las pruebas genéticas dadas. Entonces cuando a mí me dicen eso, dicen, mira, váyase para el carajo. No, la identidad... Váyase para el carajo. A ti te discriminan por el color de tu piel. Si eres más claro o menos claro. Además, no podemos olvidar históricamente que el ser mulato era un paso de avance en la colonia y que además, ¿cómo es que empieza este mestizaje? Porque no podemos olvidar que este mestizaje empezó mucho antes de la revolución haitiana, porque ahora se dice que en Cuba esa política de mestizaje empezó por el miedo a la revolución haitiana. Y yo digo, pero la revolución haitiana no se hizo contra los blancos, se hizo también contra los mulatos, porque los mulatos eran los dueños de los negros, así que por favor, vayamos. Yo creo que la realidad es mucho más compleja que es mucho más, una complejidad enorme. Un problema que tienen todos estos acercamientos estudiosos al tema, y no es que sean ociosos, pero es que son abstractos.
y entonces separan la realidad no se puede separar, porque se rompe, ¿no? Ahora, tocando ese tema, y para entrarle marginalmente, háblame del colorismo caribeño en la poesía, por ejemplo. No, tú tienes que poner a Luis Pález Matos junto a Bayaga y Guillén. Y Guillén, por supuesto. Sin embargo, Guillén entra en colorismo de la mano de Blas Hughes, es negrísimo, y Pález Matos y Bayaga son blancos mirando negro. Son distintos. Pero hay bien también es posible que vean, no sé, ahora se me ocurre a tu observación, que también el hecho de la procedencia colonial británica en Estados Unidos y la presencia colonial hispana en Puerto Rico y en Cuba, que eso también, tal vez como eso viene ya de España, de esas cosas de integración, es muy interesante eso que tú me estás señalando. Y por ahí son muchos los caminos que quedan por andar para poder esclarecer esa idea. Pero yo veo que tu lucha o tu perspectiva está a un nivel mucho más conceptual que la mía. Yo estoy en la lucha de la barricada. Sí, yo veo eso. ¿Tú me entiendes? Estoy en la lucha de la barricada porque las cosas que están pasando en Cuba, esto que tú estás diciendo es muy importante y esto no se puede dejar fuera. Esto hay que incluirlo en nuestra lucha, en nuestro discurso. Porque una de las cosas que yo les señalo a los alumnos cuando yo empiezo a hablar de estos temas, recordemos que en América no habían negros ni blancos. Todos nosotros somos resultado de esa interacción cultural. Que fue violenta, que nadie quiere que fuera violenta. Ahora bien, todavía nosotros nos movemos a partir de los códigos impuestos por el poder blanco, de más allá. Pero es que socialmente la ingeniería social de los blancos en ese sentido, perdóname, es superior. No, de eso no tenemos. Bueno, mira, espérate. No, yo no quiero regresar a un principado negro. Espérate. Es superior en un sentido. Tecnológicamente hablando. No, exactamente. Incluso yo, antes de venir para acá, estaba hablando con alguien y yo le decía, recordemos que los países, las culturas que adelantaron, desarrollaron primero toda una ingeniería militar, que el militarismo, las guerras fue la que fue avanzando. Pero, que eso no hay duda. No, pero además cuando tú ves la determinación económica, y esto es marxista, a mí, cuando tú ves la determinación económica de la realidad y tú te das cuenta que los principados africanos son feudalismo primitivo, entonces no hay manera que el diálogo democrático exista. Contarte esta anécdota, yo tuve el privilegio de ganarme una oposición para ir a trabajar como visiting professor a una universidad africana en Nigeria. A mí me tocó, la universidad era en el territorio Igbo, que me alegro mucho de haber sido en el territorio Igbo, porque allí fue donde fue la guerra de Biafra y todo eso. Pero fui invitado a la Universidad de Ile-Ife a dar un seminario sobre la cultura yoruba en Cuba y toda una serie de cosas. Y si yo no hubiera ido a África y no hubiera visto tantas películas históricas del sistema esclavista africano, porque a nosotros nos hablaba que sí, y allá todo el mundo era príncipe. Nadie sabía decir. Entonces cuando yo veo en la película el drama de una princesa con uno que es esclavo, pero que también ellos tenían la virtud de que si tú demostrabas que eras un tipo talentoso, es decir, podías considerarte como un libre y tenías muchos derechos, pero no casarte con la hija del rey. Y además, actualmente, y eso que tú dices del feudalismo lo vi en carne propia, porque yo visité y tengo fotos y entrevistas, no sé con cuántos reyes. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí hay toda una serie de reyes con su trono, déjame decirte, no es rey de que tenga una mesita así, pero no, con su trono y todo, muy respetado por toda la comunidad, pero que no tiene ningún poder ejecutivo, es una cosa nominal, honorífica. Entonces, cuando yo vi aquello, y yo vi leí la biografía de Oleano Epicario, que lo leí en inglés viejo, en inglés antiguo,
Y cuando llegué a Cuba buscando, en Cuba estaba traducido hace años en español, para que tú veas lo que es la ignorancia de uno mismo a veces, ¿no? De no estar al tanto. Pero para mí, ese viaje a África fue porque tenía que dar un curso sobre esclavitud en América y la diáspora. Eso fuera para mí que las 24 horas era una clase constante de aprendiendo. Entonces nosotros hablamos de la esclavitud de América, que no tiene nada que ver con la esclavitud de África. Y tal es así que hasta cierto punto se dice que bueno, que como llegaron los negros cuando eran libres tenían esclavos. Sí, pero no era solamente porque vivían en una sociedad esclavista colonial, sino porque también ellos tenían claro. tradiciones de ser... Yo veo que muchas un problema que yo tengo con los discursos reivindicativos, que aquí, entonces me dicen todo que eran venimos de príncipes. No, esos príncipes tenían esclavos y los trataban muy mal, por cierto. Los trataban como trata un príncipe a un esclavo. ¿Te das cuenta? Y ellos tenían un problema humano basado en eso, y eso se debe a sus propias determinaciones económicas. Los últimos esclavos que llegan a Cuba son los yorubas. Sí. Y sin embargo, ¿por qué es que se desarrollan más? Y fíjate que yo me acuerdo de una conversación con Rogelio Martínez Furet, donde él había pensado que Cuba era el país más africano de América. Entonces cuando él va a Brasil, él se da cuenta que no, que es Brasil. Y cuando yo estuve en Brasil, yo he estado 7 veces en Brasil. Y yo he podido apreciar, incluso una vez a mí por poco me linchan, porque yo dije en el 2005 que en una reunión con Ban y Padre de Santos, que yo consideraba que dentro de poco habría que hablar de la santería y de Ifá en Brasil. Todo el mundo me cayó encima. ¿Por qué? Porque allá el poder, hasta ese momento, el poder estaba muy controlado por los más y los padres santos tradicionales, los terreiros. Sin embargo, en el 2013 yo fui a un congreso sobre la intolerancia religiosa en Brasil. Después del 13 yo no he regresado a Brasil. Y yo me quedé asombrado de las cosas que estaban pasando en la sociedad. Una parte del congreso fue en la Universidad de San Pablo y la otra en un terreiro en Tumundo, un pueblo que está muy cerca de San Pablo. Y cuando yo llegué allí, yo me quedé asombrado porque el jefe del terreiro era un babalao blanco. Porque es que se da en Cuba el problema de la yorubización. En Cuba había una tradición que es como se hace en África y en Brasil, de pata y cabeza. Sí. Lo otro se llama ensalada. A mí Víctor Betancourt, un babalao muy importante, amigo mío, me dijo que yo tenía que botar todos mis santos e iniciarme, porque todos esos santos estaban maldados. Digo, bueno, mira, estarán maldados, pero fue como me lo hicieron. Además, él se hizo también de esa misma forma. Pero tú sabes que cuando se tiene poder, ya se le sube la cabeza. Y entonces, esto fue para mí muy, muy interesante, porque en Cuba la yorubización empieza por el rescate de la tradición de iniciarse en pata y cabeza. Se inicia también como un aspecto muy importante de que se crean las escuelitas por los babalaos, por lo que llevan esta banderín en honor a la verdad, son los babalaos. Se crean escuelitas se llamaban escuelitas para babalaos y escuelitas para santeros. La yorubización en Cuba comienza en estas dos maneras: por las escuelitas, porque en la forma tradicional cubana, tú para aprender era a partir de las prácticas, a partir de los años. No te dejaban, no te enseñaban absolutamente nada. No podías estudiar. No te permitían nada, ni hacer anotaciones, ni hacer nada. Era a partir de la práctica, de los años. Y con esa situación, no sé, tú podías llegar, y esa era la forma anterior, porque en Cuba anteriormente para tú hacerte babalao tenía que haber sido santero muchos años. Sí. Porque se omitía y se tenía como una excepcionalidad que tú podías pasar a babalao sin tener santo hecho, pero por una excepcionalidad de que alguien que no tenía santo hecho
viera algo que estuvieran haciendo los babalaos y que para callarlo, para preservar eso, lo oraban. Entonces, esos son dos elementos importantes que yo tomo en cuenta cuando hablo de la yorubización en Cuba. Yo fui a una conferencia que hubo un babalao que ahora está en México, donde yo me paré después y dijo, bueno, hemos oído una conferencia del Lutero de la santería cubana. Y cuando yo me hago santo y me presentan en el tambor, ya a mí en ese año 91 o 92, a mí me hablan de que había una tendencia que no mataban animales. Porque antes de matar se le preguntaba al santo si quería o no los animales. Entonces, estas son tres características con los cuales, desde mi punto de vista, es que comienza el proceso de la yorubización. Pero después se suma otro, que es el de completar los orishas que no vinieron, completarlo, yendo al país, por ejemplo, que a lo mejor en la propia África o en la propia Cuba, algunas casas muy viejas de santos, entonces se van incorporando. Y mi interrogante, y es lo que yo estoy tratando de poder investigar, pero no tengo tiempo porque estoy en muchos frentes, es que a pesar de que todo el mundo tiene la conciencia de que todo estafan, de que todo es mercantilismo, nadie se da cuenta de cuál es el estafador, porque todo piensa que el que él tiene es el que está haciendo lo correcto, y la religión se expande, y de la misma forma se expande de una forma dialéctica, porque hay muchos santeros que abandonan la religión mientras que otros se suman. Es decir, que esto no es una cosa estática. No lo es. Franco Becher es el babalao en este momento que conoce más, y yo le he dicho a él que si él tuviera otra actitud, él podía hacer del IFA algo mucho más público, mucho más expansivo, no diciendo las cosas que no se deben decir, de acuerdo con las normas que ellos tienen. Pero él es uno de los que, y una de las cosas que él mismo me ha dicho, que los babalaos han hecho tanto daño, y entonces ha habido un movimiento de no seguir haciendo daño, porque las anécdotas que yo tengo son de horror y misterio, yo sé, de horror y misterio, antológicas, contadas por mi propio primo, que también era babalao, además de ser abacuá. Y entonces realmente el IFA se expande, y me parece que hay una fundamentación de la ocha, como tú bien dices, cubana, que viene también por IFA, pero en el fondo toda la ocha, todo lo que está pasando en Cuba es la yorubización, porque aunque dicen que hay el IFA criollo y el IFA nigeriano, pero es que el IFA criollo está haciendo lo que ha hecho el IFA nigeriano, es decir, completar los orichas que no llegaron en aquella época exactamente. Y entonces yo les digo, en uno de los debates que estuve, les digo, mira, yo no le puedo negar a los que practican la ocha que surge un movimiento fundamentalista, porque todas las religiones tienen movimientos fundamentalistas. Yo lo que pienso, y es mi posición cuando hablo en estos términos, en esos espacios, que lo que hay que respetar es el que lo quiera hacer a tal estilo o tal estilo. Yeah. Y entonces lo pongo como un ejemplo entre los ichitas y los mismos los el islámico y todo eso, que en Cuba en mi época eso no existía. No. Y hablar de un babalao era como un ser que se iba a consultar por ahora tú dices babalao y te aparecen cientos de babalaos nada más que solo. Hay otro problema, porque uno de los hijos de Ambíguala lo manda a estudiar a Cuba, y entonces ese hijo de Ambíguala se reúne con algunos santeros y empieza a explicarles cosas, y ese es otro de los inicios de la yorubización en Cuba. Entonces también
Ahora se ha desarrollado a otros niveles, porque los babalaos africanos se han dado cuenta que Cuba, bueno, cuando el ONIFE fue a Cuba, fue porque se decía que Cuba era la tierra y se tomó todo un discurso sobre eso. Pero también los babalaos de África son poderosos. Entonces, también hay una lucha entre el ifaísmo procedente de ONIFE. Por ejemplo, Frano Peché recibe aportes, contribuciones directas del ONIFE, de los Yoruba en Nigeria. Entonces, además, hasta tal punto que todos los 16 salen a la calle tocando tambores y salen los Egun. Es una fiesta que se hace en honor de los Egun, y entonces todos los grandes babalaos de Cuba, hay algunos que se visten con el ropaje que le han dado de los Egun y salen a la calle bailando, porque yo he ido con ellos. ¿Todos los 16? Los 16, él siempre sale. El 16 de diciembre. No, 16 de cada mes. No, y además, otra cosa muy interesante, que hay una pugna entre los babalaos cubanos y los babalaos. Además, hemos hablado de Nigeria y Cuba, pero en México, en Venezuela. Pero esos sí son cubanos. Esa sí es la expansión cubana. Esta sí es la expansión cubana. Sí, pero son muchos mexicanos y muchos venezolanos ya, sí, porque también han ido a Nigeria también. No piense, pues nosotros siempre pensamos, no, sí, yo pienso que el inicio de la expansión es cubana, pero es cubana, pero que también los babalaos africanos, nigerianos, al ver que lo que está saliendo, tratan de coger también su pedazo. Y además yo fui una vez a un evento en La Habana donde estaban babalaos de Venezuela, de Cuba, y pregunté que me explicaran algo del tratado de Ogundaquetá, porque es un tratado que se le dice que se le hace un remedio en el ano al homosexual para que deje de ser homosexual. Que cómo era que si eso existía, yo no tenía información de que eso se hubiera aplicado en Cuba. Entonces me empezaron a explicar que no, que por aquí, que por allá, pero bueno, en definitiva, aquello fue y también un debate muy grande, la homosexualidad en IFA, que esos son otros. Pero la homosexualidad en IFA es un problema cubano o es también africano. No, en África eso de acuerdo con Abímbola, porque bueno, te estoy hablando a partir de lo que ha sido la fuente mía de estudio, no, que es un problema muy personal.